Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro segundo de los Reyes, capítulo 25. En el año 9 de su reinado, en el mes 10, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías, el mes cuarto, el 9 del mes, cuando arreció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo. Se abrió una brecha en la ciudad y el rey partió con todos los hombres de guerra durante la noche por el camino de la puerta entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban alrededor de la ciudad, y se fue por el camino de la Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó de su lado. Capturaron al rey y lo subieron a Riblat, donde el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Los hijos de Sedecías fueron degollados a su vista, y Sedecías le sacó los ojos, le encadenó y le llevó a Babilonia. En el mes quinto, el 7 del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Incendió la casa de Yahvé y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que había con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Cuando el resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y el resto de la gente, Nebuzaradán, jefe de la guardia, los deportó. El jefe de la guardia dejó algunos para viñadores y labradores de entre la gente pobre. Los caldeos rompieron las columnas de bronce que había en la casa de Yahvé, las basas y el mar de bronce de la casa de Yahvé, y se llevaron el bronce a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las paletas, los cuchillos, las cucharas y todos los utensilios de bronce de que se servían. El jefe de la guardia tomó los incensarios y los aspersorios, cuanto había de oro y plata. Cuando a las dos columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Yahvé, no se pudo calcular el peso del bronce de todos aquellos objetos. La altura de una columna era 18 codos y encima tenía un capitel de bronce. La altura del capitel era 5 codos
Había un trenzado y granadas en torno al capitel, todo de bronce. Lo mismo para la segunda columna. El jefe de la guardia tomó preso a Seraías, primer sacerdote, y a Sefanías, segundo sacerdote, y a los 3 encargados del umbral. Tomó a un eunuco de la ciudad, que era inspector de los hombres de guerra, a 5 hombres de los cortesanos del rey, que se encontraban en la ciudad. Al secretario del jefe del ejército encargó del aislamiento del pueblo de la tierra, y a 70 hombres de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nebuzaradán, jefe de la guardia, los tomó y los llevó a Riblat, donde el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió, haciéndoles morir en Riblat, en el país de Hamat. Así fue deportado Judá lejos de su tierra. Al pueblo que quedó en la tierra de Judá y que había dejado Nabucodonosor, rey de Babilonia, le puso por gobernador a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Todos los jefes de tropa y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Godolías, y fueron donde Godolías a Mispat. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Careat, Seraías, hijo de Maacat, ellos y sus hombres. Godolías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres, y les dijo: no temáis nada de los siervos de los caldeos. Quedaos en el país y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Pero en el mes 7, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamat, que era del linaje real, vino con 10 hombres e hirieron de muerte a Godolías, así como a los judíos y caldeos que estaban con él en Mispat. Entonces todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande, y los jefes de tropa se levantaron y se fueron a Egipto, porque tuvieron miedo de los caldeos. En el año 37 de la deportación de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, el 27 del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, hizo gracia en el año en que comenzó a reinar a Joaquín, rey de Judá, y le sacó de la cárcel. Le habló con benevolencia y le dio un asiento superior al asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre a la mesa en su presencia todos los días de su vida. Le fue dado constantemente su sustento de parte del rey, día tras día, todos los días de su vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Te alabamos y te bendecimos, Padre de bondad, Padre de amor, Padre de misericordia, y te pedimos humildemente que pases tu mano sanadora sobre todos los enfermos, sobre todos aquellos que nos piden especial oración por ellos que se encuentran delicados de salud, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos, les restablezca la salud y que puedan volver a sus quehaceres diarios, para que a cada momento, a cada instante,
alaben y bendigan siempre el nombre de nuestro Señor. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Qué bonita es la experiencia con la palabra de Dios. Hoy vamos a culminar el libro segundo de los Reyes para dar inicio a el libro de Primera de Crónicas. Esta experiencia a lo largo del primero y segundo libro de los Reyes nos presenta a nosotros claramente cómo tenemos que vivir y cómo no tenemos que vivir nuestro día a día y nuestra relación para con Dios. Porque así es como nos habla la palabra de Dios. Así es como nos manifiesta la palabra de Dios para que podamos tener un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal con el Señor, que pueda nuestra vida acercarse a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Este capítulo 25, que es el último capítulo del libro segundo de los Reyes, nos va a presentar cómo sigue actuando el rey de Babilonia, que es Nabucodonosor. Y resulta que nos va a manifestar a través de la palabra cómo el rey va a sitiar lo que es la parte de Judá donde está Jerusalén. Y por eso el versículo 1 dice así: en el año 9 de su reinado, en el mes 10, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acapó contra ella y la cercaron con una empalizada. Y esto debido a que venía a conquistar y a llevarse todo lo que había en la ciudad. Rodeó la ciudad y aguantó hasta que el rey vino e hizo una brecha en la ciudad, porque ya el hambre estaba azotando en la ciudad porque no tenían para comer y le tocó salir huyendo. Pero resulta que capturaron al rey y lo subieron a Riblat, como dice el versículo 6, donde el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Los hijos de Sedecías fueron degollados a su vista, y a Sedecías le sacó los ojos, lo encadenó y le llevó a Babilonia. ¿Y quién era Sedecías? El rey de Israel. ¿Quién era Sedecías? El que subió al trono en Judá. Y por eso el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vino, sitió la ciudad a Jerusalén y se llevó al rey. Y no solamente va a bastar con eso, sino que va también a llevárselo, a matar a sus hijos, a sacarle los ojos a él y a llevárselo encadenado. ¿Hacia dónde? Hacia Babilonia. Después va a venir el saqueo de Jerusalén y otra vez van a ser deportados. ¿Hacia dónde? Hacia Babilonia. Esta palabra que hemos escuchado en este día, en este capítulo 25, en estos primeros versículos que estamos escudriñando, nos presenta a nosotros cómo tenemos que vivir cerca de Dios, cómo las consecuencias del pecado nos arrasan y destruyen, aniquilan y nos llevan también deportados a cometer otros pecados. Eso era lo que estaba viviendo el rey Sedecías. Se había rebelado contra Dios, había hecho lo malo a los ojos de Dios y tenía que sufrir las consecuencias de su pecado. Y es así como nos presenta a nosotros la palabra de Dios, que nos dice que cada pecado que uno comete
tiene que sufrir las consecuencias. Y más si ese pecado está en pleno alejamiento de la presencia de Dios. Hay que sufrir las consecuencias. Porque así como se tuvo la valentía de poder cometer ese pecado malvado ante los ojos de Dios, como aquellos que están de acuerdo en que se apruebe el aborto, aquellos en que están de acuerdo de que se apruebe la eutanasia, en aquellos que están de acuerdo en las uniones homosexuales, esos tienen que sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios, seguidor de Dios, apoya la vida, apoya esa manera de vivir bonita que Dios nos presenta, apoya el matrimonio y la familia entre un hombre y una mujer, no una abominación terrible como lo es el aborto, no una abominación terrible y nefasta como lo es las uniones homosexuales. No, eso no se acepta, eso no se apoya. Y en esto la iglesia se mantiene tajante y fuerte en que no va a bendecir al pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que apoyar también a la palabra de Dios, apoyar a la iglesia, apoyar también a quienes llevan adelante el mensaje de salvación. Porque a través de la palabra nos damos cuenta que si hacemos el mal, que si incitamos al mal, que si actuamos mal, tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados, porque es así. Esa gente que apoya el aborto, la eutanasia, uniones homosexuales y tantas otras cosas más malvadas y perversas, pues tienen que sufrir las consecuencias de lo que están haciendo. Y tú vas a cambiar, vas a empezar a hacer las cosas nuevas, vas a empezar a vivir una nueva vida en la presencia de Dios. Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Hay que hacer las cosas nuevas, porque si no, el pecado te va a dominar. Porque como le dijo Dios a Caín, el pecado está a tu puerta tocando, acechándote como fiera, porque así es el pecado. Pero hay que resistirle firmes en la fe, como lo dice también el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque hay que perseverar. Hay que mantener la fortaleza, hay que confiar en Dios. Y es lo que hemos venido escuchando a lo largo de todos los capítulos de este libro segundo de los Reyes, donde hay reyes que hicieron lo bueno y lo recto ante la presencia de Dios. Hay reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, que hicieron lo abominable, que hicieron al pueblo pecar en idolatría, que sacrificaron a sus hijos pasándolo por el fuego. Y es que de ellos hay que aprender. ¿Qué hay que aprender? Que hay que servir a Dios, que hay que adorar al único Dios verdadero con toda el alma, con todo el ser, con todo el corazón, y que no hay que hacer lo malo delante de los ojos de Dios, sino que tenemos que ser personas que ayuden, personas que den la mano, personas que motiven a los demás a tener un encuentro personal con el Señor. Y es además que nos deja una bella y hermosa enseñanza todo este libro segundo de los Reyes, porque tenemos que asumir un compromiso, tenemos que ser leales a Dios, tenemos que mantenernos cercanos a Dios. Él perdona nuestros pecados, pero también nos hace una invitación a que cambiemos. Hay que hacer las cosas buenas. Muchos de los reyes que nos presenta este segundo libro de los Reyes van a hacer lo bueno y lo recto delante de la presencia de Dios, pero no al 100%, porque en su mayoría dejaron los altos donde el pueblo ofrecía sacrificio, no a Yahvé,
sino a otros dioses falsos. Entonces, nosotros tenemos que practicar lo bueno y lo recto delante de Dios al 100%. No podemos quedar afuera. No podemos decir es que yo ya di lo que tenía que dar. No, hay que dar más. Hay que dar más del 100%, porque Dios lo dio todo, lo sigue dando todo por ti y por mí. Y nosotros tenemos que darlo todo también por Dios. No podemos quedarnos atrás, sino que tenemos nosotros que ser agradecidos con el Señor. Tenemos que hacer lo bueno, hay que hacer lo recto, hay que hacer lo maravilloso, hay que hacer las cosas bien. ¿Cómo se hacen las cosas bien? No hablando mal de los demás, no despreciando a los demás, no aniquilando al otro, no despreciando al otro, sino tendiéndole la mano. Eso es hacer lo bueno, tenderle la mano, ayudarlo, palabras de aliento, sobre todo estar ahí para levantarlo cuando se caiga, porque eso hace un verdadero cristiano que se prepara y sobre todo que tiene a Dios en medio de su vida. ¿Estás a tiempo? ¿Puedes actuar? ¿Puedes hacer lo bueno? Yo sé que tú puedes hacer lo bueno y lo recto delante de la presencia de Dios, pero anímate, no tengas miedo de hacerlo. Dios necesita personas valientes, entregadas. ¿Para qué? Para vivir a plenitud el servicio, la ayuda, la comprensión, pero sobre todo el fiel cumplimiento de los mandamientos con toda el alma, con todo el corazón, con todo el ser, guardarlos, cumplirlos y llevarlos a la experiencia cotidiana. Tienes un trabajo grande, papá y mamá, de enseñarle a tus hijos lo bueno y lo recto, que es andar en la presencia de Dios. Tienes que enseñarle a tus hijos a guardar los mandamientos, aprendérselos y llevarlos también a la práctica. No solamente tienes que quedarte con que le enseñe el catequista a tu hijo, sino tú con tu experiencia diaria, con tu experiencia cotidiana, lo puedes hacer. Puedes enseñarle a tu hijo desde tu experiencia los mandamientos, pero sobre todo con humildad y con sencillez. Que esta palabra de Dios que hemos escuchado y todo este libro segundo de los Reyes que hemos leído y hemos escudriñado a la luz del Espíritu Santo nos motive a nosotros a caminar, a confiar, a entregarnos por completo a la presencia del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les hago una bonita invitación para el día de mañana a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Palabra de Dios. Vamos ya a empezar el primer libro de las Crónicas. No faltes. Dale un dedito para arriba y sobre todo comparte el enlace para que muchas personas también empiecen a tener un contacto cercano con la palabra de Dios, para que puedas ayudar en la salvación de muchas personas. Y además, si deseas ayudar en esta bonita obra de evangelización, lo puedes hacer. Puedes escribir tus comentarios también por quien deseas ofrecer esta lectura de corazón con humildad a Dios, y sobre todo al ladito aparece cómo puedes tú ayudar con tu granito de arena. Solamente le das clic y de lo que salga de tu corazón en ofrenda para ayudar en esta obra de evangelización. Que Dios les bendiga y vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.